Ahí sí. Muy bien, hay ley, ¿sí? Entonces, ¿y contra cuál mandamiento? Eso es lo que me cuesta. ¿Sí? ¿Cuál mandamiento vemos ahí? Contra el tercer mandamiento. Muy bien, Roberto, ¿sí? Recuerden que el tercer mandamiento tiene que ver con la palabra de Dios. Y recuerden el contexto, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. Entonces, al decir yo soy el pan de vida, el alimento de Él, porque recuerden que de Jesús nos alimentamos de dos maneras. Uno es el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y otro es cuando tomamos la Santa Cena, cuando tomamos su cuerpo y su sangre. Entonces, aquí estamos viendo el alimento espiritual. Y ellos dijeron, pues, ¿cómo así que eres un pan de vida? Entonces, están poniendo freno a creer que es el mismo Jesús. Y sí vemos un pecado contra el tercer mandamiento. Versículo 61, Roberto. 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué vemos acá? Descriptivo. A ver, ¿qué vemos? Hay ley. También. Hay ley. Y parece la palabra murmurar, ¿cierto? Ese es el octavo mandamiento, creo. Murmurar, sí. Entonces, tenemos pecado contra el octavo mandamiento. Octavo mandamiento. Y también contra el tercero, que dice, ¿por qué os ofende eso? O sea, si él está diciendo la palabra de Dios. Muy bien. Luis, ¿ya nos escuchas? Versículo 62. Disculpen que tuve que reiniciar todo esto, si no, había mucha falla. Sí, 62. Luis, pues, ok. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Está preguntando. Esa es descriptiva. Sí, porque sí, está describiendo. Pero también, ¿qué vemos acá? ¿Un aire de qué? De evangelio. Sí, porque si el Hijo del Hombre va a subir, está hablando de su ascensión, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, entonces es evangelio. Y vemos cómo cuando hablamos de la ascensión de Cristo, recuerden que Dios aceptó, el Padre aceptó toda la obra que él había hecho. ¿Bien? Entonces aquí está hablando de evangelio y está hablando de la ascensión. ¿Bien? Sí. 63, Lester. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Evangelio. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos aquí. Sí, evangelio, le digo. Es evangelio, todo es evangelio, ¿cierto? Y acá muestra, cuando dice que la carne para nada aprovecha, pues es cuando está razonando, ¿sí? Recuerden del pecado del tercer mandamiento que ellos estaban cometiendo, porque no entendían esa palabra. Pero está hablando, son espíritu y son vida, ¿sí? Entonces vemos acá. ¿Sí? Sí. ¿Bien hasta ahí? Sí, Muy bien. Muy bien. Tenemos el... Mira, para actualizarme, el 61 es también Es ley. evangelio. Todos son Es evangelios. ley. Es ley. El 61 es ley. Están murmurando, pecado contra el octavo mandamiento. ¿Y el 60? También ¿Y ley, 60? el 60, ley, pecado contra el tercer mandamiento. Gracias, pastor. Muy amable. Ahora sí Muy me bien. estoy 64, oh.
Roberto. ¿Ya? Creo que le toca a Roberto, sí. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar. ¿Ley, profesor? Muy bien, entonces, muy bien. Entonces, ¿qué está mostrando? Incredulidad, Entonces, pecado Incredulidad. contra, tercer Contra el mandamiento. tercer mandamiento. muy Tercer bien, mandamiento. tercer mandamiento. Y también, segundo mandamiento, recuerden la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Porque ¿quién es el que da la fe? El Espíritu Santo, no lo desconectemos. Entonces, aquí vemos pecado contra el segundo y contra el tercer mandamiento. Muy bien. Y cuando habla, ¿y quién le había de entregar? Entonces, aquí, pues sabemos que se está hablando de Judas, ¿sí? Correcto. Y cuando hablamos de traición, es un pecado contra cuál mandamiento? Tercer mandamiento. ¿No? ¿Sí? ¿No te escuché bien? Repíteme, por favor. La última parte que dice, ¿y quién le había de entregar? Sabemos que está hablando de Judas, Judas. Judas, ¿Sí? el traidor, sí. Pero Es una traición. ¿cuál mandamiento habla ahí? Octavo mandamiento. Está el No, octavo no, y no. también hay otro Que mandamiento. dice que no darás mal testimonio hacia tu prójimo. Ese es el O no octavo, darás mal. ese es el octavo, pero también vemos Ajá. el quinto, El quinto. de no Sí. matar. Amarás a tu prójimo. Amarás a tu De prójimo. no matar, el quinto, de no matar. Perdón. No Sí, matar, no matar. no matar, porque sabemos que el quinto Sí, mandamiento porque nos enseña lo a cuidar entregaron la para vida. asesinarlo. Entonces aquí vemos, miren ese versículo 64, vemos pecado contra el octavo mandamiento, contra el quinto mandamiento y contra el segundo mandamiento. Ahí ya dijimos, ¿cierto? Segundo mandamiento, tercero, quinto y el octavo. ¿Sí ven? En un solo versículo, ¿cómo lo podemos usar de ley Bueno, para 4 sí. mandamientos? ¿Sí, sí ven? Interesante. Entonces, O sea que no lo salva nadie. Ah, pastor, no lo salva nadie. muy bien. 65. Tremendo. Ah, creo que me toca. Y Sí. dijo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Evangelio. Eso es Evangelio, muy bien. Y también vemos doctrina de la Trinidad, ¿cierto? Evangelio y doctrina de la Trinidad, cómo el Padre y el Hijo trabajan juntos. Y también sabemos que ahí está el Espíritu Santo, porque ¿cómo una persona puede creer en Jesús? Muy bien. 66, Lester. Pastor, ya va. Quiero que me aclare. Se está hablando de Padre y se está hablando del Hijo. ¿Sí? Por ende, también se está hablando De la Trinidad. indirectamente del Espíritu, de la Trinidad. Sí, Porque donde está Dios está el Espíritu Santo. Sí. Donde está el Hijo está el Espíritu Santo. ¿Es correcto? Y también mire esta clave. ¿O no? Porque sí, estamos de acuerdo, pero mire la clave del versículo. Y ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Pero sabemos quién nos lleva a Jesús, el Espíritu Santo por los medios de gracia. Está sobre el dicho. Sí, está sobre el dicho. Sí. Muy bien. 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muy bien. Descripción. Es descriptivo, muy bien, es descriptivo. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pero no lo entendí. ¿Sí? Duro. ¿Qué? Desde aquí este versículo es. Ese es... Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Descriptivo. Sí, es descriptivo. Es descriptivo. ¿Sí? Claro. Sí, Muy se bien. ve clarito. 68. Luis. Lo que pasa es que se confunde porque como está Jesús hablando y todos pensamos que cuando Jesús habla todo es evangelio. Así es. No, 68. bueno, sí, me toca. Le
Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio, ¿no? Evangelio, muy bien. Y qué bonito eso. ¿A quién iremos? Y yo creo que es como la aplicación para nosotros esta noche. Estamos estudiando la palabra de Dios y podemos ver en el contexto cómo muchos se dejan guiar por la razón. Y mire lo que está pasando con la razón. No creían que Jesús es el pan de vida. No creían que Jesús es el Mesías, ¿sí? Entonces se fueron mejor. Luego de que Él los había alimentado, recuerden el contexto, les había alimentado a más de 15,000 personas. Y ahora se fueron, pero damos gracias a Dios que nosotros creemos que Jesús es nuestro Redentor, nuestro Salvador espiritual, ¿sí? Que nos libró de las tinieblas del diablo, del pecado, la muerte eterna. Y eso es muy importante. Por eso hoy en día, recuerden, No podemos. sí, hoy en día como ven a Jesús como el banquero, como el bombero, como el médico, y no hablan de Jesús como el Salvador. ¿Bien hasta ahí? Sí. Entonces, muy bien, Evangelio. No podemos dar gracias a la gente primitiva, porque ellos no creyeron, porque gracias, bueno, por esa no creencia nosotros se nos permitió también pertenecer a los hijos de Dios. Se nos enseñó la palabra, nosotros la cumplimos, nosotros la obedecimos y gracias por eso, pues los gentiles estamos donde estamos. Muy bien. 69. Ya le iba a decir Antonio. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo es? Evangelio. Muy bien, Evangelio. Excelente. Muy bien. El 70, Roberto. 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Muy bien, entonces, ¿qué vemos acá? Descriptivo. Aquí encontramos ley y evangelio. Ley. ¿Sí? Ley y evangelio. Sí, aquí hay ley, Evangelio, cuando aquí dice, ley, he escogido evangelio. yo a vosotros los 12, ¿cierto? Pero cuando dice, y uno de vosotros es el Sí. diablo, Es ley. sí, esa parte es ley. Y ya sabemos que es ley, y miren el versículo 64. Por eso es importante el contexto. ¿Se acuerdan el 64? ¿Y quién le había de entregar? Entonces, ¿quiénes eran los que no creían? Y ahí hablamos del pecado del segundo, tercero, quinto y octavo mandamiento. (71) Luis. Hablaba de Judas Iscariote, el hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Descriptivo. Bien. Ese sí es descriptivo. Entonces acá ya sabemos que está hablando de Judas, pero en ese momento nadie lo sabía quién iba a ser. Recuerden que esta parte ya fue escrita por el evangelista Juan, inspirado por Dios, ¿cierto? Porque aquí vemos cómo el evangelio se escribió un tiempo después de que sucedieron estas cosas, y por inspiración divina, pues se le añadió esta información. ¿Alguna pregunta hasta acá? Perfecto, está bonito. Sí, porque él está, ¿cómo que se llama cuando la persona está? Ay, se me fue, pastor, disculpe, ya lo digo, dentro de un rato se me recuerda. Cuando la persona está hablando, cuando el actor, o sea, el escritor, que es Juan, ¿verdad? Él está, se me va la palabra, chicos, déjalo así, yo te lo digo más luego. Ok, terminamos, o seguimos con Sí, hasta acá. Vamos a marcar acá y seguimos el próximo martes, Juan 7, con la ayuda de Dios. ¿Sí? Pero qué bueno que estemos avanzando y aprendiendo
en cuanto a esto. Roberto, ¿qué pregunta tienes? Sí, una pregunta, pastor. Pastor, ¿el perdón es una decisión de nosotros? No. ¿O en qué sentido lo preguntas? ¿O Bueno, en qué contexto lo preguntas? Bueno, lo que pasa es que el otro día estábamos hablando con mi familia y decían, una hermana, una cuñada que tengo en la fe hace años decía que nosotros decidimos si perdonamos de corazón o no. O sea, decía, en la Biblia dice que el perdón es una decisión. Y yo me quedé como confundido. Que yo sé que el perdón es un fruto de la fe. Así es, así es. ¿Y por qué perdonamos? Porque somos perdonados. Y cuando hablan, por ejemplo, de esas formas como de decisión, todo eso, es porque todavía creen en la doctrina del libre albedrío, acuérdese. Esa doctrina del libre albedrío influencia a muchas personas al enseñar la Biblia. Entonces, ¿qué aprendemos acá? ¿Por qué perdonamos? Porque somos perdonados. Miren el Padre Nuestro, perdonar nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? Entonces, cuando uno perdonamos, se lo atribuimos al Espíritu Santo. Claro, ¿Correcto? sí, es un fruto de la fe, como dice Roberto. Si Okay, alguien sí, nos pide perdón, perdonamos. ¿Sí? No podemos decidir si sí o si no. ¿Cuándo no perdonamos? Cuando hay impenitencia, recuerden, ¿cierto? Cuando una persona está en un pecado, lo llamamos al arrepentimiento y esa persona no se arrepiente, pues allí no hay perdón. Pero cuando Pero, una persona pide perdón, hay que perdonar. Y hay buenos cristianos, pastor, que no perdonan. Eso es humano. Eso es de humano. pero hay que trabajar en eso, porque recuerden que Dios quiere que practiquemos el amor ágape y recordemos cómo Él nos ha tratado a nosotros. O sea, si alguien nos pide perdón, nosotros perdonar y no estar diciendo, yo veo en tus ojos que no estás arrepentido. No, eso está malo. Hay que confiar en las palabras del otro. Y si el otro nos está mintiendo, ¿a quién le dejamos eso? En manos de Dios. Como también te dice, te perdono, pero en verdad no puedo olvidar eso. Eso está malo, eso es. Otro día no me pasa. Tendré más cuidado la próxima. Eso es malo. muy correcto. Sí, simplemente perdonar. Y si en la carne está muy difícil, por ejemplo, pongamos este ejemplo, y perdonen la redundancia, un adulterio. Es un tema muy difícil. Y la persona va a necesitar tiempo, o sea, la persona ofendida pues va a perdonar, pero también hay que entender que va a necesitar tiempo, ¿sí? Pero lo que uno le ayuda a esa persona es para que tal vez no use términos como lo que dijo Luis, yo perdono pero no olvido, o por allá cuando le sacan los trapitos al sol otra vez, ¿te acordás? Ahí sí hay que ayudarle, recuerda que hay que trabajar en eso, ¿sí? Bien, sí, hasta ahí. Por eso, fuerte, pastor. Sí, por eso yo le preguntaba, pastor, justamente por eso, porque justamente estaban hablando y se han sacado los trapitos al sol y una le decía a la otra, ¿sabes qué? Te perdono, pero no quiero verte nunca más en mi casa. Cuando le dije, no, ¿qué tipo de perdón es? ¿No? Cuando le dije, no, es que el perdón es una decisión, Roberto. Me dije, no, le dije, el perdón es un fruto de la fe. Le dije, no, estás equivocado y entre discusión y discusión ya me he salido y demás cuestiones. Hay cosas que a uno le confunden. Y ese tipo de dichos que dicen, no te perdono, pero no quiero verte nunca más en mi casa. No, está medio... Eso está malo. ¿Pero estás hablando con cristianos o estás hablando con personas sí, que no, son inconversos? No, con cristianos, que a veces se enfrían así como el hielo y empiezan bueno, yo más o menos veo que tratan de ganar terreno y ganar, y ese el primer lugar, quién habla bonito, quién predica bonito, y empiezan a tirarse sus cosas y bueno, yo dije, no, ya no pertenezco a este grupo porque es medio conflictivo, además que me están confundiendo y me he retirado del grupo de mi familia, donde ahí empezó a estudiar y en la Biblia no hay ningún lugar que diga que el perdón es una decisión de nosotros. No hay. No hay. Por eso estamos acá. ¿Sí? Por eso estamos acá, porque nos perdonamos y somos perdonados. ¿Bien? Sí, así es, profesor, sí, tienes razón.
Muy bien. Pero bueno, es un fruto entonces. Sí, así como lo dijiste, es un fruto de la fe. Bien. Bien, Ahí profesor. seguimos en oración. Muy bien, oramos. Padre de amor, gracias te damos por el estudio en esta noche. Pedimos que seas tú guiando nuestro caminar en el resto de actividades que tenemos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lester, ¿puedes despedirte? Bueno, nos vemos el próximo martes. Con usted yo creo que mañana hay, Sí, por la mañana, si Dios quiere, tenemos por la la clase de mañana legalismo. hay clase. Sí, con la Es ayuda de un Dios. gusto ahí saludar al hermano Roberto, al hermano Luis, que se le está cayendo la señal a cada rato. Sí, sí. La próxima vez me voy a tener que pegar del piso para no se me caiga. Ya no va a tener dónde caer. Sí. Hey, estamos en contacto, pues. Ok. Sigamos adelante aprendiendo de la palabra de Dios. Estoy pegado en el piso para que no se me caiga. Estoy aquí. Así, bueno. así. Aquí. Ahí es. No, aquí. No, no. Muy bien, Roberto. Bueno, pastor, yo tengo un sobrino que tiene orejas grandes y a mi hermana le digo, ¿por qué siempre andas con tu hijo al lado tuyo y con el teléfono? Es para que no se me vaya la señal. Nosotros decimos que tiene parabólicas. Sí, exactamente. Bueno, profesor, buenas noches, bendiciones, hermanos. Antonio González y Luis Ramírez. Nos vemos el siguiente miércoles y el martes y mañana con usted, pastor. Pastor, ¿le puedo pedir un favor? ¿De repente me pueda pasar alguna meditación sobre el perdón para que pueda estudiarlo mejor? Claro que Por sí, favor. yo busco y te lo paso. Ya, mi WhatsApp. Muchas gracias. Claro Bendiciones a que todos. sí. Luis. Se cayó otra vez Luis. Muy bien. Dios les bendiga. Seguimos en contacto.